Buenas noches, hermanos. En esta noche vamos a continuar la segunda parte de la introducción de la carta a los Filipenses. En realidad estamos en Hechos de los Apóstoles, estábamos en el capítulo 16 y estábamos en el verso 25, ¿verdad? Habíamos conversado de que la reunión anterior, cómo el Espíritu Santo dirigió a Pablo y a Silas para que ellos fueran a Macedonia a través de esta visión de este varón macedonio. Y cómo ellos, dirigidos por el Espíritu Santo, empezaron a predicar el Evangelio. Primero a un grupo de mujeres que estaban en el río en el tiempo de la oración, donde predica a una dama, ¿no? A una dama en especial, ¿verdad? Que en ese momento el Señor toca su corazón y nos habla de una dama, no solo por nombre de Lidia, sino nos habla de que era una vendedora de púrpura, pero más aún nos habla de que era una mujer piadosa. Ese es el primer encuentro. El segundo lo tuvo con aquella mujer que estaba endemoniada, que era una mujer que daba mucho ingreso a sus patrones, digamos así, a sus amos, ¿verdad? Y por esta causa ellos fueron encarcelados, y no solo encarcelados, sino recibieron también latigazos. Y estábamos en el verso 25, donde fueron presos y donde ellos, en medio de esta circunstancia adversa, Pablo y Silas estaban adorando a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Habíamos dicho que aún en medio de las circunstancias adversas, ellos adoraban a Dios porque sabían en el Dios en el que habían confiado. Qué hermoso, hermanos. Vamos al verso 26 del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice la palabra del Señor para continuar? De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Para Dios no hay nada imposible, hermano. Dios usa aún el terremoto para poder soltar cadenas. Él abre puertas, Él desata. Gloria a Dios, porque en este momento Pablo y Silas, y aún todos los presos, y aún el carcelero, iban a ver la mano de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Verso 27 dice: el carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero no. Con voz fuerte, Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Vamos al verso 28, dice: entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Gloria a Dios, gloria a Dios. 30 dice: y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Qué hermoso ver hombres y mujeres, hermanos, llegar a los pies de Cristo. Ese fue el inicio de la iglesia de los Filipenses y implicó, de hecho, el inicio de la iglesia que Dios ha llamado. Primeramente implicó la muerte de Cristo, un gran sacrificio, ¿verdad? En la cruz. Una vida consagrada en obediencia fue la del Señor. Pero también implica la obediencia de sus discípulos, la obediencia de Pablo y de Silas. Y la extensión del reino de los cielos implica tu obediencia y mi obediencia a la voz de Dios. Vamos a ver lo que implicó la formación de la iglesia de Filipos. Habíamos dicho, implicó saber escuchar la voz de Dios, ser diligente, lo habíamos dicho en la reunión anterior, y presuroso. Ser diligente es ser presuroso a obedecer. Implicó, hermanos, recibir azotes, ¿verdad? Implicó ser encarcelado, pero también implicó saber que los planes de Dios se estaban cumpliendo en su vida. Pablo sabía
porque me imagino que Ananías le habría compartido, ¿verdad? Lo que el Señor le dijo: yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Dios, en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, tiene planes para tu vida y para mi vida. No deseches, hermanos, los planes de Dios con quejas o con lamentos, ¿verdad? Por el contrario, confía en lo que Dios quiere hacer en este tiempo y adórale al Señor. Cuando uno adora a Dios, se rompen ataduras y depositamos nuestra confianza en el Señor, no como un ritual de adoración que sale solo de labios, sino de agradecimiento del corazón al Señor. Adorar en los momentos más difíciles de tu vida y de mi vida, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, hace que las cadenas y las puertas se abran. Realmente, solo ahí vamos a ver, aún en medio de la prueba, la voluntad de Dios. Y vamos a ver glorificarse al Señor en tu vida y en mi vida. Nosotros podemos decir que a lo largo de este viaje de la vida, podemos adorar al Señor, aún cuando hay dolor, cuando hay angustia, y reconocer que en medio de todo Dios tiene un plan y un propósito para tu vida y para mi vida. Lo que sí tenemos que hacer, como hizo Pablo, no permitir que las circunstancias adversas nos roben el gozo del Señor. Fíjate que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor hizo que Pablo confiara aún en medio de la cárcel, aún en cadenas, aún en lo profundo de la celda, porque así fue llevado por el carcelero, ¿verdad? Solo así podemos entender, hermanos, lo que quiere decir gozarnos en el Señor, aún en medio de la angustia. Fíjate que para una persona que no conoce a Cristo, pensar que en medio de la cárcel, en medio de los azotes que recibió Pablo, esto es una locura, ¿verdad? Aún si tú hablas con un psicólogo o tal vez con un psiquiatra, van a decir que de repente Pablo era masoquista, ¿verdad? Solo lo podemos entender aquellos que hemos conocido realmente a Jesucristo y que sabemos que nada escapa de los planes de Dios, que tu vida y mi vida está en las manos de un Dios vivo. Salmo 126:5 dice: lo que con lágrimas sembraron, con regocijo cosecharán. A mí me encanta este versículo, hermanos, porque muchas veces para predicar el Evangelio hemos llorado, hemos compartido con hermanos y hermanas situaciones muy difíciles, pero sabemos que hemos sembrado en los corazones de cada uno de ellos, ¿verdad? Y muchas veces, casi todo el tiempo estamos clamando a Dios por estas personas, porque algunas pues caen, tropiezan, ¿no? Así como hemos sido nosotros en un inicio también, ¿no? Y no quiero decir que hemos acabado la carrera, por el contrario, aún nos falta mucho. Pero lo que con lágrimas sembraron, con regocijo cosecharán. Con regocijo, hermano, mi hermana, tus lágrimas delante del Señor, aún en las situaciones más difíciles de tu vida y de mi vida. Confianza en Dios. Si vamos a derramarnos, tiene que ser delante de Dios. Y vamos a gozarnos, vamos a alabarlo, vamos a adorarlo, aún en medio de la adversidad. Esta ha sido la introducción completa para ingresar recién a la carta a los Filipenses, escrita por su autor, San Pablo. Hoy vamos a quedarnos allí. Esta clase ha sido bien corta, ha durado tan solo 10 minutos. Pero quiero dejarte con dos preguntas. La primera: ¿cómo recuerdas tu pasado o tal vez los hechos dolorosos de tu vida? Fíjate que esto tiene que ver mucho con la sanidad interna, con lágrimas, con llanto. ¿Aún estás atado al pasado? ¿O lo recuerdas con las cadenas rotas, con el poder de Dios en tu vida y en mi vida, con las puertas abiertas
para continuar los planes de Dios. ¿Cómo recuerdas, hermano? Esta pregunta es muy importante. Medítala. Mucho va a depender de ahí para que tú vayas inspeccionando hacia adentro qué aún tiene que sanar. Pablo pudo recordar la iglesia de Filipos como una iglesia que cuando fue a predicar, él fue azotado allá, fue vituperado, ¿no? Lo encarcelaron, pero él no. Vamos a ver en la próxima clase que él recordaba a la iglesia con amor, hermanos, con amor. ¿Por qué? Porque Dios se había glorificado. ¿Cómo recuerdas tú las situaciones del pasado? Pregunta número 2. ¿Con qué actitud vives el presente? Tomando de la mano de Dios, expectante a sus prodigios en tu vida, en tu familia. ¿Cómo estás viviendo este presente? ¿Con temor, con miedo, por el coronavirus, por no contagiarte? Está bien que podamos de alguna manera tener los cuidados, pero ¿cómo estás viviendo tu presente? Pablo estaba encerrado en ese momento en la cárcel, pero su espíritu estaba libre. Él seguía adorando a Dios. Y a través de ese testimonio, las cadenas cayeron. No solo las que lo estaban atando a él, sino yo estoy segura que las cadenas de todos. Por eso el carcelero se quiso quitar la vida, porque todas las puertas se abrieron. Hermanos, ¿cómo vives tu presente? ¿Adorando a Dios? ¿Con qué actitud lo estás viviendo? Esas 2 preguntas son para que medites, son para que te autoanalices y puedas ver las circunstancias adversas como una posibilidad que Dios te da para salir airoso y victorioso tomado de su mano. Que el Señor te bendiga en esta noche y vamos a continuar con la carta a los Filipenses. Ahora sí, porque esto fue la introducción, estos 2 días han sido la introducción de una carta preciosa que vamos a poderla disfrutar juntos. Que el Señor te bendiga.